Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular por Teleradio América, canal 1245, para todo el territorio nacional. Hoy un día lluvioso. Toda la diáspora que anda por el mundo, desde aquí le decimos hello. Tenemos titulares nacionales e internacionales. En las internacionales, la OTAN dice estar más fuerte que nunca. Mientras tanto, Joe Biden dice que para que Ucrania entre a la OTAN tiene que resolver el problema de la guerra. Y Ucrania peleando por la OTAN. Ahí sí yo no lo entendí. Señores, fentanilo. Dicen autoridades que no hay presencia en el país, otros dicen que sí. Sin embargo, el gobierno va a mandar a Estados Unidos una prueba para ver si hay presencia de esta terrible droga en el territorio nacional. Buenas noticias para el Estado Dominicano. Premian al Banco de Reservas en Europa como el mejor banco del país. Increíble el trabajo que está haciendo Samuel Pereira. Señores, candente la temperatura en el Congreso. Hay problemas en ambas cámaras. Y también hay situaciones en la Cámara Alta con los senadores del PRM. En la política, Domingo Contreras le responde a Roberto Salcedo: usted no es quien para señalarme a mí. De todos estos temas y muchos más, entre ellos la licencia que viene por punto. ¿Cuánta gente sin licencia? Qué bueno que vamos a aplicar eso, a ver si adecentamos el tránsito en este país. Con ustedes, Jacinto Herrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves 13 de julio 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo. Como siempre, nosotros encantadísimos de que estén ahí junto a nosotros. Muchas informaciones, lluvia, ha cambiado el clima desde la tarde de ayer. Ojalá que continúe así, porque había un calor, o hay en parte, un calor todavía desesperante. Donde el calor va a estar bueno, amigos televidentes, es en nosotros los conductores. El Intran ha anunciado que está en los aprestos para aplicar las infracciones por puntos. Hay muchísimos países que tienen ya esta modalidad, y creo que si República Dominicana se pone a eso, a tono con eso, y se aplica, óigase bien, se pone en eso y se aplica. Ustedes se preguntarán por qué. Siempre he dicho aquí que por ley no nos quedamos. Aquí por leyes no nos quedamos. Por marco de regulación, aquí no nos quedamos. Aquí el problema es de aplicación y o régimen de consecuencias. Y hasta que no apliquemos eso, entonces vamos a estar como una especie de blandengue. Y lo digo porque el parque vehicular del país ha crecido vertiginosamente. Ustedes no se imaginan la cantidad de vehículos que se venden, que la gente quiere por la comodidad económica que tiene, la necesidad, muchísimas cosas. Eso incide hasta en la bonanza económica, aunque hay gente que compra carros y tiene otras necesidades perentorias no resueltas. ¿Y por qué digo esto de la licencia? Aquí, señores, conducir en las principales vías y los centros comerciales, lo que es la metrópoli, lo que es el downtown del Gran Santo Domingo, es un problema. Es un problema. Por lo tanto, hay que buscar un marco regulatorio que lo existe. Ahora, la aplicación, que es la licencia con punto. Usted comete una infracción, claro, esas infracciones están tipificadas. Y inmediatamente usted comete una de esas, te van a hacer un hoyito, una marca. Hay muchos que un punto te ponen, lo que sea. Y la cantidad de todas esas faltas te va a conducir a no tener licencia jamás en el territorio dominicano. O sea, no podrá conducir
en el país, ¿verdad? Aquí tenemos conductores, ¿verdad? O gente que tiene licencia. Y ustedes lo ven que semáforos, las aceras, mal parqueado, sobrecarga. Yo vi ayer, señores, un camión que tuvo un vuelco. Y ustedes se imaginan de qué manera, por sobrecarga, de aquí a Dajabón. ¿Cuántos puestos pasó de velocidad, de chequeo, de provincias? ¿Cuánto pasó? O sea, ¿cómo es posible que algo que sobrepasa la capacidad de carga de un camión, por ejemplo, que es el del caso, pasó por Asua, pasó por La Vega, Bonao, Santiago, el cruce de Guayacanes, por citar, Navarrete, todo eso lo pasó y tuvo el vuelco en Dajabón, para que ustedes vean. Entonces, aquí tenemos que cumplir la ley. ¿Cuánta gente transita sin el triángulo, sin la debida retrovisores, sin limpiavidrios, con muchísimas cosas? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿verdad?, de un vehículo. La gente tiene que saber que conducir por la ley debe ser una condición sine qua non. Conducir con eso, con todo su licencia y todo lo que manda con la ley. Entonces, a veces tenemos conductores que no se parquean bien, que donde no estacionen, en el mismo letrero, ahí es que se estaciona, ¿verdad? Exceso de velocidad. La mayoría de los accidentes de tránsito aquí es exceso de velocidad. Y tenemos, creo que el país número 3 de este lado, en muertes por accidentes de tránsito. En el mundo el 5. En el 5, ¿verdad? Bueno, para que ustedes vean, porque conducimos sin ningún tipo de control. Usted ve que ponen yo no sé si usan ya los radares, creo que algunos los DGC lo tienen, pero el hecho es que si aquí nos ponemos a una, como hay países avanzados que tienen la licencia por punto, y usted, la sumatoria total de todo eso, se supone que unas más que otras, no es que porque usted, faltas son faltas, pero por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Estacionarse encima de la acera, bueno, no es lo mismo que usted estacionarse en la entrada de un hospital, por ejemplo. Son cosas, son faltas las dos, pero una más, una leve más que otra. Entonces, ojalá que esto se pueda aplicar y que se cumpla. ¿Cuántos motoconchos andan por ahí sin licencia? ¿Cuántos camioneros andan por ahí sin licencia? ¿Cuántos del transporte público? Y usted lo ve sin licencia. Entonces, aquí, dado la creciente cantidad de vehículos que hay, ¿verdad?, y los que faltan, si no ponemos orden, esto va a ser inmanejable. Y lo veremos. Póngase a ver el polígono central. Ponga como media desde la Máximo Gómez hasta la Luperón. Mire, para que ustedes vean cómo son las cosas. Y vamos a ver la cantidad de vehículos, los apartamentos que se construyen sin parqueo. Una persona que va y excede la velocidad permitida, ¿verdad? Los camiones que transitan por el carril izquierdo, por citar cosas que vemos a diario. Entonces, todo eso debe estar regulado. Y esos puntos que usted va a tener ahí, que te va a decir, bueno, es para que todo el mundo trate de andar por la vía correcta. Si se cumple, claro está, porque de nada nos vale poner la implementación de las multas o las infracciones por punto y después aparezca Juan de los Palotes, no, pues yo te resuelvo eso. Y tú lo tienes marcado aquí, pero cuando el sistema lo registre, no, pues usted tiene 3. No, por citar cosas que vemos. Fíjense que aquí hay gente que tiene multas de
de tránsito y nunca ha tenido ni siquiera vehículo, no ha manejado, y cuando va al banco, no, pero que yo no tengo ninguna infracción, sí, usted tiene 4. Entonces son cosas que debemos de estar debidamente con la ley para poder cumplir ese tipo de cosas, porque la cantidad de vehículos, más choferes indecentes, más peatones también, que ustedes saben cómo son, porque vamos a cruzar un semáforo y en el semáforo vemos, oiga bien, en el semáforo vemos que te va a dar la luz amarilla y una persona o se detiene y cuando va a cruzar el verde, tiene que ser, hay 8 motoristas que no respetan ni si amarillo, rojo o como sea, cruzan como quieran. Entonces, esa medida que va a aplicar el gobierno, el Intran, ¿verdad?, que es el organismo correspondiente, de las multas y la cantidad de puntos para usted conducir, si se aplica, estaríamos dando un importante paso en lo urbano, en la movilidad, y que las cosas se apliquen sobre todo. Se aplique sobre todo. Por eso usted se pregunta, naciones como New York, el estado de Nueva York, por ejemplo, Pekín, que son ciudades habitables, que son así y usted ve los vehículos que se mueven en la urbe de los Estados Unidos, New York, por ejemplo. Usted ve ahí en Downtown, todos esos vehículos usted los ve y se mueven, pero se respeta la ley. Incluso te puedes no estacionar, parar con tu vehículo ahí, y si se dan cuenta que lo dejaste ahí, está multado. Si pusiste tu vehículo en una pompa, como le dicen, la multa que lleva, bastante. Entonces, si hacemos eso y lo cumplimos, vamos a tener una buena movilidad. De eso estoy seguro, Juan. Mira, ese tema se reduce a varios elementos, pero hay una incógnita que es el aplicar medidas sin autoridad. Aquí hay varios elementos que están por encima de la autoridad en el sistema de tránsito de este país, que lo han demostrado, que se le han impuesto hasta un régimen autoritario como Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Por la política. Porque esos elementos, a través del servicio que dan, que es neurálgico, que en todos los países es un servicio de seguridad nacional, el Estado se lo dejó a empresarios, y se lo dejó no a empresarios que hacen de la empresa, ¿verdad?, una forma y un mecanismo de crear riqueza, empleo y de ganar estatus social, sino se lo dejó a tigre, que han hecho de esa empresa una forma de imponerse ante la sociedad en medio al desorden, para que no penetre el comercio y el empresariado organizado, para repeler eso, que es lo que han hecho los empresarios del mundo urbano, que han pervertido eso para un muro de contención de que no entren los grandes apellidos que tienen el control de la comunicación a ese negocio que ellos descubrieron. Y le ha dado resultado a todo lo que han sido empresarios del transporte público. No ha habido forma que gobierno alguno le haya podido aplicar la ley, ni haya podido establecer un marco de consecuencia porque le temen, porque todos generan votos y seguridad ciudadana. Aquí hay transportistas que se han dado el lujo de amenazar al presidente con decirle: yo te tumbo, te paralizo el país. Si a nosotros no se nos toma en cuenta para darnos tal cosa, entonces tú no podrás gobernar. Y se lo hicieron a Balaguer, se lo hicieron a Salvador, se lo hicieron a Guzmán, se lo hicieron a Balaguer de nuevo, se lo hicieron a Leonel, se lo hicieron a Hipólito y se lo han hecho a Danilo y se lo han hecho a Luis. Ahora,
si es verdad que el gobierno tiene la intención de adecentar, regularizar y de normalizar el tránsito, tiene que revestirse de autoridad, de coraje, de timbales y de una antiojera para no escuchar, ¿verdad?, las voces agoreras en términos políticos y en un proceso político. Yo no creo que este sea el mejor momento para joder con eso. Así se lo digo de forma muy coloquial, aunque algunos entiendan que mi discurso eso es. Pero a veces para que nos entendamos entre la claque que nos convoca, tenemos que hablar el mismo idioma. Mi querido amigo, verás, este no era el momento para eso. Si no lo conversaste con Luis y Luis está dispuesto a pagar el precio político para eso. El momento clave para eso es después de la reelección de Luis Abinader, que ya no va más, que ya está obligado a terminar bien y no tiene compromiso con una campaña venidera para reelegirse. Porque lo que amerita estas medidas de poder adecentar esto son medidas hasta autoritarias, por no decir dictatoriales. La dictadura de la ley hay que aplicarla al máximo con un grupo de tigres, de delincuente armado, apandillado y orquestado, organizado, porque tienen una estructura atómica para lo que le conviene, pero cuando se trata de su propia subsistencia son un espíritu de cuerpo, y ahí hacen una confederación, y ahí todos se ponen a una para paralizar el país o para hacer desórdenes. Entonces, Jacín puso un ejemplo que yo me voy a remitir a una experiencia que tuve de manera directa con un agente del tránsito de la policía de Nueva York. Y él me estaba poniendo una multa. Yo estaba detenido en una intersección que decía estaciones de 7 de la noche, solo se estaciona de 7 de la noche a tal hora, ¿verdad? Entonces yo me estacioné ahí antes de las 7 de la noche, ¿verdad? Pero saqué mi ticket y ya cuando él fue a verificar, yo estaba en la hora de estacionamiento. Pero cuando verificó el ticket que yo imprimí, yo me estacioné a la hora de nuestro estacionamiento. Pero como vi que lo que faltaban era 10 minutos, me corrí ese chance. Efectivamente, nadie me fue a abordar. Él fue después y vio que yo violé la ley antes y me pegó mi multa ahí. Y cuando yo le digo que por qué él, siendo dominicano, no podía tener esa concesión conmigo cuando lo que había cometido no tuvo consecuencias, sino que me quedé adentro del vehículo, había sacado mi ticket, me quedé adentro del vehículo, dieron ya las 7 de la noche, me desmonté y entré al restaurante que iba. Y usted sabe lo que me dijo él a mí. ¿Tú te imaginas que en la ciudad de Nueva York confluyen todas las nacionalidades del mundo, todas las religiones del mundo y todos los idiomas del mundo? Que lo que permite tu país en materia de ley aquí no se permite, que lo que se permite allá, allá no se permite, que hay agentes que son de todas las nacionalidades y van a encontrar con ciudadanos y compatriotas de todas las nacionalidades, que habemos que militamos en iglesias de todas las demarcaciones y vamos a encontrar que hay hermanos de nuestra iglesia. Entonces la ciudad sería un caos. Aquí hay un idioma universal que se habla y se aplica. ¿Cuál es? La ley para todo el mundo. Entonces el día que aquí se aplique la ley para todo el mundo,
y las consecuencias de ellas, sobre todo en materia de tránsito, aquí se va a desentar el tránsito, porque no es verdad que aquí hay caos por el parque vehicular que todos los años crece. Aquí hay caos por el desorden que tienen los grupos a nivel de transporte público, el desorden que hay en transporte público aquí atomizado con dique voladora, onza, concho, motoconcho, taxi, mototaxi y toda esa vaina irregularmente que actúa ahí como loco, sin un criterio también de ciudadano, de ceder. Esos tapones que se arman de 5 a 7 de la noche es por el ímpetu y por lo que es la prioridad, la individualidad del ciudadano. Usted va a otras naciones y hay una educación en ese sentido. El que entró primero a la curva es el primero que sale. El que entra primero a la rotonda es el primero que sale. El que llega a la esquina donde hay un stop primero es el que se va primero. Y cuando hay fila, uno y uno. Y usted ve que el tránsito siempre fluye y hay un orden. Usted le pone una direccional aquí a un conductor y lo que hace es que acelera para trancarlo. Usted va saliendo y nadie le da el paso para que usted entre, todo lo contrario. El semáforo está en verde y usted ve que hay un tapón y usted se mete en el medio, sin importar que le va a dar el verde a los otros y va a bloquear el tránsito. Si usted tomara en cuenta que me quedo aquí, cuando avance, si sigue en verde cruzo, pero anyway, si me queda en rojo, los demás pueden cruzar. No. Y esos choferes de esas guaguas de transporte colectivo, de los Antonio Marte, de los Juan Ubiere, de los Figueroa, eso sí es verdad que son un caos, y apoyados, armados, endrogados, ellos, endrogado también el ayudante y armado todo el mundo. Y sin temor a consecuencias porque matan a cualquiera y al otro día están sus jefes sacándolo de la cárcel con sus abogados que son muy buenos, con el chantaje de que son movimientos políticos y que son un caudal de votos. Y el desorden que impera ahí es una cosa que lo que impera es al caos que hemos tenido. ¿Tiene las mejores intenciones nuestro amigo Vera? Sí la tiene. Ahora, ¿cuenta con el apoyo de las estructuras de poder para aplicar eso? Eso tendría él que responderlo. ¿Estaría el presidente de la República de acuerdo a darle todo el apoyo, sin importar el costo político que va a tener eso? Porque mire, lo que viene es una guerra con esos delincuentes. Aquí hay uno de Fenatrano llamado Ricardo de los Santos, que esos camioneros andan haciendo rebase, andan trancando a ciudadanos en esa autopista, andan en el carril que le da la gana, se llevan vehículos de paro, doblan en curva y se trayan en casas, matan familias y no le pasa nada. Cuando le hacen los análisis, están toxicómanos o están embriagados. Y lo que duran son 48 horas como máximo. Y cuando hay una presión social, dicen vamos a dejar que esto baje. Y ya a los 2 o 3 meses están de nuevo con un guía en la mano. Entonces, con lo primero que hay que sentarse es con esa pandilla a decirle que ellos están obligados a someterse a la ley o que van a ser sometidos a la ley. Porque de lo contrario, lo que viene en los próximos días es una guerra en las calles de este país. A usted se le olvidó que en el gobierno de Danilo hubo una intención de poner a los camioneros a andar en su carril y andaban pepillito en su carril y había una persecución de la AME a todo el que no andaba en su carril y se revoltearon y volvieron al caos, a andar por donde le da su gana y a hacer lo que le da la gana y a rebasar como le da la gana y a trancarte para que tú no le rebases. A usted se le olvidó que hubo una guerra ahí entre Juan Ubiere y Antonio Marte y hubieron muertos, quemados, ácido del diablo,
Hubo una guerra ahí que mataron en Los Alcarrizos por temas del transporte. Hasta regidores envueltos en eso. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los presos? ¿Y dónde está el orden? Entonces, que no nos pongan a dar noticias ahí para alegrar a los ciudadanos de buena voluntad que todos los días están ahí esperando que este tránsito sea decente, si no van a tener el material colgante para enfrentar eso y la capacidad de pagar el precio político. Si no, dejen esa vaina para cuando pasen las elecciones, Luis se ponga 4 años más en la ñoña y arranquen con esa vaina, no importa al que tengan que llevarse de frente, porque de lo contrario es un anuncio más que quedará, ¿ustedes saben qué es así? En nada. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del Congreso Nacional, que ahí sí hay problema, ahora, y un Congreso gobernado por un partido. Ni el propio partido se pone de acuerdo con sus congresistas. Volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.